Hola, Mictao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a hablar sobre la caverna de Platón. Sí, justo lo tengo acá. Vamos a hablar de esto. La caverna de Platón. Sí, lo grabé en otro formato, pero es más difícil. En este formato es más sencillo. Ya vamos a hablar de las diapositivas. Son 13 diapositivas, vamos a explicarlos. Y quiero que tengas la ilación porque voy a colocar las diapositivas en un modo un poco desordenado porque no tengo tanto tiempo. Pero igual lo voy a explicar. ¿Qué cosa es la caverna? La caverna es la plantación. Eso es la caverna de Platón. Una plantación. Es así. Vamos a ver. Platón nos lo explica en la República, párrafo 514 AB. En ese libro está. Nos hablan de que esta caverna es lo siguiente. Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en ellas desde niños atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza. Estoy leyendo lo que estoy mostrando aquí en las diapositivas. Ya, ¿por qué estás atado de piernas? Porque el prisionero está atado de piernas en la caverna, porque no tiene facultad para decidir su propio camino. La plantación lo obliga a estar en un solo lugar, en aceptar su rol, en aceptar su papel, en aceptar un destino que la misma plantación le ha impuesto. Por eso está atado de piernas. Y el cuello, también tiene atado el cuello, de tal manera que no puede mover el cuello, tiene que mirar fijamente hacia, hacia la pared. Solamente puede mirar en una dirección, es decir, no puede tener otra perspectiva. Se le impide tener otra perspectiva, solamente tiene la perspectiva que la plantación quiere que tenga. Es así. O sea, le impide voltear y tener una perspectiva mitad. Están impedidos cuando están en la plantación, están atados de cuellos. ¿Qué nos dice? Detrás de ellos la luz de un fuego que arde algo lejos, y en el plano superior, entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto, y a lo alto del camino suponte que ha sido construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de los cuales exhiben aquellos sus maravillas. Hay una luz de un fuego que arde algo lejos, o sea, una pequeña hoguera, hacia una luz para proyectar figuras e imágenes al fondo de la caverna que sirve como una pantalla, un cinematógrafo. Algo así, es un cinematógrafo, ¿no? Y los carceleros, ¿no? Están atrás, ¿no? Están proyectando imágenes usando esa luz, ¿no? Como tipo cinematógrafo, están proyectando esa imagen al frente y la gente está mirando, los prisioneros están viendo esas imágenes y están creyendo que eso es lo único que existe, ¿no? O sea, la plantación ginocéntrica, todos ellos te hacen creer una realidad que no existe, sombras de esa realidad. Te hablan de una cosa y te la desfiguran, te la tergiversan, para que tú estés enmarañado, encadenado en una mentira. De eso trata. ¿Cuáles son los elementos de esta caverna? Son el eisodos, la entrada, el odos, ojo, entrada, eisodos. ¿Qué significa? Significa que solamente hay una entrada y una salida. Eso significa. Para salir de la plantación solamente hay una forma como puedes entrar y una forma como puedes salir. No hay dos entradas, no hay cinco entradas, no hay cinco salidas, no, solamente hay uno solamente. Así de opresiva es la plantación, así de hermética y cerrada es la plantación para evitar que la gente tenga varias opciones como irse. Solamente hay una opción para irse, ya sabemos cuál es la opción para liberarse de la plantación. Tenemos el odos, el camino por el que pasan en una dirección los porteadores. ¿Quiénes son los porteadores? Son los carceleros. Son los que atrás de los encadenados están con sus antorchitas, con sus palitos, levantando las figuritas que se ven después en ese tipo de cinematógrafo que es la plantación. Ese mundo ideal que te muestra la plantación, que en verdad es una mentira. No es un mundo, lo pintan como si fuera un mundo ideal, pero en verdad es un mundo de opresión, para que los hombres no puedan seguir su propio camino. Y los porteadores son los carceleros, son los que se encargan de mostrar estas sombras, estas falsas figuras, estas falsas realidades a los que están encadenados en la caverna. Esos son los porteadores, los carceleros. Está el techo, es una paredilla, es esa pared chiquitita que separa a los encadenados de los porteadores, de los carceleros.
es esa pared. Está el desmotai. Desmotai es prisioneros que solo pueden mirar en una única dirección indicada. La caverna, como dice Platón, es desmotai. Hay desmotai. Los desmotai son prisioneros. El mismo Platón usa esa palabra para decir prisioneros, que solo pueden mirar donde la plantación quiere que miren. Lo otro es el katantikri, es la pared del fondo. ¿Por qué es importante esa pared del fondo? Porque ahí se van a proyectar las imágenes y las figuras, las sombras, ¿no? Y de ahí va, por el eco, va a creerse que también viene el sonido que van a asimilar los esclavos de la plantación, creyéndolo como si fuera verdadero. Es el soporte bajo el cual se pinta toda la mentira. Es el soporte de la plantación para divulgar su adoctrinamiento y sus mentiras para engañar a los esclavos, a las personas volviéndolas esclavas de la plantación. Eso es el soporte. Toda esa red de onejeros, toda esa red de funcionarios, toda esa red que están metidos en esta mafia, la mafia de género. Ellos son esa pared, ese soporte a la plantación. El FOS es el fuego. Es el fuego que la plantación gradúa para que tú no puedas ver toda la realidad. Porque si tú aumentas el fuego, ya no ves las sombras. Es así. Y si tú apagas el fuego, no ves las figuras, ya no ves nada. Lo importante es que la plantación te gradúa la cantidad de luz que tú puedes ver para así tenerte engañado. Por eso es importante el fuego. Porque la plantación decide cuánto fuego tienes que tener tú para seguir como un esclavo, ¿no? Ahora bien, la caverna. La caverna es una región terrena, infraterrena. Se decía que la vida de los primeros habitantes de la cueva se compara con la de los primeros pobladores de la tierra. Por eso dice bien claro el tema, ¿no? Hombres que están en ella desde niños. Por eso. Porque son las primeras edades del hombre. Entonces, como está en sus primeras edades, es más sencillo meterle ideas para que no pueda seguir su propio camino. Para eso se usa el tema de la alegoría. Esa es la caverna, ¿no? Hombres que están ahí desde niños, que se les ha adoctrinado y que no han podido entender que hay otra dirección, que hay otra vía y que es la vía más auténtica, que es la vía del hombre que sigue su propio camino. Es así. Por eso desde niños se les adoctrina. ¿Ves? El mismo Platón te lo dice. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el adoctrinamiento en la plantación. Ahí está, el adoctrinamiento. Aquí te muestro la figura del adoctrinamiento, ¿no? Para que se adoctrinen, se impresionen y todo, ¿no? Acá también vemos la figura de una persona que está con la antorcha y atrás de la pequeña pared, ¿no? Está agachado para que no lo vean, ¿no? Solamente se van a ver las figuras que son proyectadas gracias a la luz de esta antorcha. Podemos llamarle a este carcelero que está con la antorcha aquí en esta diapositiva que titula Adoctrinamiento de la plantación. Podemos llamarle al tipo de la antorcha Zósimo. Ahí está. Le ponemos de nombre Zósimo. Así. Y atrás, mira, hay un pelón atrás del dibujo, ¿no? Un pelón que está casi en la entrada de la cueva. Le podemos llamar Enrico. Ahí está Enrico. Ahí están, ¿no? Y ahí están los esclavos, ¿no? Viendo lo que ellos quieren que muestren, ¿no? De vez en cuando, mira, todavía el azul, ¿no? La antorcha es color azul, como las píldoras que le encantan, ¿no? Así. Entonces, él decide cuánto, ¿no? Según sus amos también, porque tiene amos, los dueños de la plantación, ¿no? Los encargados. Él solamente es un peón en la plantación. No es nadie, es uno más que está ahí. No es nadie, no tiene nada. Pero hay gente que maneja la plantación, que administra la plantación, que son los ministros de la plantación. Ellos le dicen cuánto de luz tiene que usar, cuánto de luz no tiene que usar. Le dicen cuánto tienes que hablar del tema para hacerte pasar por mitad, cuánto debes no hablar. Y así tiene que graduar las cosas, ¿no? Él se maneja en base a eso. ¿Qué nos dice esta diapositiva de adoctrinamiento de la plantación? Pues bien, contempla ahora a lo largo de esta paredilla unos hombres que transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres y animales hechas de piedra y madera y de toda clase de materias. Entre estos portadores habla
habrá, como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén callados. ¿Mm? ¿Ves? Ya sabemos quiénes son los portadores, los carceleros que hablan, ¿no? Es justamente este que está aquí con la antorcha, es uno de los que hablan, se llama Zósimo. Ahí está. Pero hay otros que callan. ¿Mm? Están abajo de Zósimo, están las personas que callan. ¿Por qué? Porque se están beneficiando de la plantación. No les conviene denunciar a la plantación porque se están beneficiando de ella. Tampoco les conviene no decir ni sí ni no. Simplemente que las cosas sigan. Esos son los que están callados. ¿Te das cuenta? Esos son los dos tipos de portadores. Los que hablan para graduar el nivel de engaño y las que se callan, las personas que se callan porque se están beneficiando de la plantación y les conviene que todo siga así. No les conviene crear una idea, o sea, una imagen que pueda hacer pensar a los esclavos de la plantación. No les conviene. Eso es. Eso está en el párrafo 515A de la República de Platón. ¿Qué tenemos también? Tenemos la castración mental en la plantación. 515A, párrafo. ¿Qué nos dice? Iguales que nosotros, porque en primer lugar, crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos. O sea, ¿crees que han visto otra cosa, que han visto otra realidad? ¿Tú crees? No, es lo único que han visto. Lo único que han visto es este sistema en el cual se le ha adoctrinado en la plantación. No ha visto otra cosa más. El concepto y la idea de seguir, ser un hombre libre que sigue su propio camino, no está en la cabeza de ellos. La plantación se ha cuidado de sembrar esa semilla, de evitar que esas ideas entren a las cabezas, a las mentes de los esclavos de la plantación. Los esclavos de la plantación solamente ven esas falsas imágenes, esas falsas voces, esas voces que dicen medias mentiras y medias verdades, y se han criado en eso desde niños. Y no saben que en verdad han sido completamente engañados. Es lo único que han visto. No han visto otra cosa más. No entienden de otra cosa más. No entienden del Midtown. Bueno, prosigamos. Prosigamos acá. Acá está. No basta con encarcelarlos y llenarlos de imágenes. No basta con eso. El control de la plantación es mucho más agresivo. Va mucho más allá de todo eso. Como vamos a hablar, ¿qué nos dice la República al respecto? Hay este diálogo. Como digo, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las cabezas, o sea, solamente a ver en una sola dirección, la dirección que la plantación les impone. Y de los objetos transportados, ¿no habrán visto lo mismo? Claro, o sea, se han llenado de la monotonía que la plantación les ofrece. Y a ellos les gusta esa monotonía que les da la plantación. No piensan que puede haber otra cosa más, como seguir tu propio camino. No lo creen. ¿No? Entonces no lo creen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué otra cosa van a ver? ¿No? Sí, claro, la plantación es la única que dice que hay que ver y que no hay que ver, que hay que escuchar y que no hay que escuchar. ¿No? Dice, entonces se preguntan, ¿qué otra cosa van a ver? Y si pudieran hablar los unos con los otros, oh, ¿no piensas que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos? Forzosamente, le dice. No queda de otra. O sea, los diálogos de ellos consisten en hablar de las proyecciones falsas, de las ilusiones, las sombras y las falsas realidades que la plantación les muestra. Ese es lo único que hablan. De todas las mentiras que le muestra la plantación. Como si fueran verdad, piensan, hablan de ello. Cuando en verdad todo es un teatro, todo es una pantomima. ¿Qué más dicen? Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte del frente, ¿piensas que cada vez que hablara alguno de los que pasaban, creerían ellos que los que hablaba era otra cosa sino la sombra que veían pasar? Es así, ¿no? O sea, en esta caverna, alguien, uno de los porteadores, los carceleros, habla un diálogo y como es una caverna hueca, la voz pega en la pared. Entonces los esclavos que están atados mirando la pared creen que la voz viene de la pared o viene de las figuras que están proyectadas en la pared.
creen que la voz viene de eso, por el eco. No se dan cuenta que en verdad la voz viene del carcelero que está atrás de ellos, al cual nunca han visto, porque nunca se han dado cuenta que en la plantación donde ellos estaban, en esa caverna, había carceleros. No tenían esa idea de carceleros, a pesar de que era real. No sabían, ¿no? Entonces dice, no, por Zeus, ¿no? Entonces no hay duda, dije yo, de que los tales no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos fabricados. O sea, creen que es lo único real, lo que la plantación les muestra. Es eso, es real. No, no es real, pero verdad, es solamente una sombra, es una ficción. La realidad es completamente diferente. Es así. Ese es el control de la plantación. Controlan tu mente, no solo te controlan a ti, te controlan tu cuerpo, te controlan tu mente. Esa es la plantación. ¿Qué más tenemos? Párrafo 515D de la República. Nos habla de la píldora roja. Entonces, vamos a ver, acá te lo he puesto el tema de la píldora roja. Acá lo tenemos. Examina pues, ¿no? Examina pues, dije, ¿qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia? Y si conforme la naturaleza se les ocurriera lo siguiente. Aquí está, lo siguiente. Vamos a ver, o sea, están yendo la hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si son liberados y se dan cuenta de que todo era full mentira? ¿Qué pasaría entonces? ¿En qué quedaría todo? Si todo esto se descubriera, toda esta falsedad, toda esta mentira, toda esta maldad, ¿qué sucedería? Bueno, vamos a ver lo que sucedería, ¿no? Cuando uno de ellos fuera desatado, ¿no? Desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y andar y mirar a la luz, y cuando al hacer todo esto sintiera dolor y por causa de las chiribitas, es decir, las chispas de luz que ve cuando por primera vez ve el sol, no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes. O sea, ¿qué pasaría, no? O sea, si liberamos a un miembro de la plantación y le hacemos ver las cosas reales. Esa es la píldora roja. ¿Qué crees que contestaría si le dijera a alguien que antes no veía más que sombras inanes y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera? Y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos. O sea, se dio cuenta de que todas esas figuras y todo eso es falso. Y ahora está viendo lo que es real. Entonces le pregunta, ¿acaso crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero? ¿Acaso se creería que esas figuras son verdaderas, que esas sombras son verdaderas? Que lo que entonces se está mostrando cuando ya está viendo la luz, ¿no? Claro que no, le responde, ¿no? Claro que no. Se daría cuenta, pues, de las cosas reales que en verdad existían y que lo que había visto en la caverna era falso. Esa es la píldora roja, ¿no? Y habla de sentir dolor, ¿no? Claro, el dolor cuando se ve la verdad, cuando se da cuenta de que en verdad habían sido esclavos. Ese dolor es el que sienten cuando toman la píldora roja, ¿no? Pero necesitan eso para poder liberarse. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando toman la píldora roja se halla más cerca de la realidad y ve objetos más reales. Su visión es más verdadera. O sea, puede tomar decisiones, porque la verdad te hace libre. Puede tomar decisiones reales, decisiones que son suyas, de él, no las decisiones que le imponía la plantación a través de la programación de imágenes. O sea, antes él vivía programado por la visión de imágenes y de lemas que la plantación le colocaba en la caverna. Ahora ha visto esa verdad y ahora él decide sobre esa realidad y decide su propio camino. Ya no decide lo que la plantación le había programado. Entonces es ahí cuando aparece la píldora roja, cuando logra asimilar la píldora roja. Ese es. Pero
todavía falta, ¿no? Después de la píldora roja, sigue la píldora negra. Ahí está, la píldora roja sigue la píldora negra. Y aquí está la Black Pill. La píldora negra está en el párrafo 516 de la República de Platón. Ahí aparece. ¿Qué es la píldora negra? Esta es otra situación en la cual están hablando aquí en la caverna. La segunda situación. La primera situación es el que toma la píldora roja. La primera situación, píldora roja. La segunda situación, dicen, es el que toma la píldora negra. La píldora negra dice lo siguiente. Y si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, o sea, que vea de porrazo, de golpe la luz, ¿no crees que le dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos que puede contemplar y que consideraría que estos son realmente más claros que los que le muestran? O sea, ¿no crees que eso pasaría? Y si se lo llevaran de allá a la fuerza, dije, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, o sea, de porrazo, ¿no? De golpe, y no le dejaran antes de haberse arrastrado hasta la luz del sol. O sea, que recién lo dejaran en paz cuando lo colocan frente al sol, ¿no? O sea, ¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado? ¿No crees que sufriría y llevaría mal el ser arrastrado? Y, una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas. Esa es la píldora negra, ¿no? O sea, cuando de porrazo te dan la píldora, ¿no? O sea, ya como es un choque fuerte, tremendo, y no puede ver las cosas reales porque le choca. O sea, no puede entender todavía la lógica de esto, ¿no? No sería capaz de ver todavía las cosas verdaderas, al menos por el momento, dice. O sea, no sería capaz, no lo haría al toque, al momento no, por el choque, sino que lo vería poco a poco cuando sus ojos, su vista, se acostumbre a ese tipo de sol, a ese tipo de luz, de conocimiento. Dice, no sería capaz, al menos por el momento. Esa es la píldora negra. Por el momento no sería capaz, pero después ya se acostumbra y ya se da cuenta de cómo son las cosas. Y después de esto, coligiría ya con respecto al sol, que él es quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible y es el autor en cierto modo de todas aquellas cosas que ellos veían. ¿Y qué? Dice, cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí, o sea, la falsa ciencia, la ideología a la cual se le sometía en la plantación, ¿no? Y de sus antiguos, se acordara de sus antiguos compañeros de cárcel. ¿No crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que se compadecería de sus anteriores compañeros de la caverna? Claro que sí. O sea, cuando ya ven la verdad de la plantación, estos que han tomado la píldora negra ya no quieren bajar a la caverna, ya no le ven sentido a la caverna. Más bien se compadecen de los que siguen ahí, los que quieren seguir en la caverna. ¿Es así? Vamos a ver. Hay, en el párrafo 516D hay otro tema. Y mira lo que dice, ¿no? Y si hubiese habido entre ellos, habla de otro tipo ya de otro caso, ¿no? Ya habló del caso de la píldora roja, habló del caso de los Black Pillar, ahora va a hablar otro caso. Este es el tercer caso que habla la caverna de Platón, porque habla de varios, ¿eh? Vamos a ver. Y si hubiese habido entre ellos algunos honores, o sea, entre los hombres que están en la caverna, hubiese habido algunos honores o alabanzas. O sea, entre ellos como esclavos, aún siendo esclavos, se dan entre ellos jerarquías, se dan ellos alabanzas, ¿no? O recompensas que consideran los unos a aquellos otros que por discernir con mayor penetración las cosas que pasaban y acordarse mejor de cuáles de entre ellas serían las que solían pasar delante o detrás o junto con otras, fuesen más capaces que nadie de profetizar basados en ellos lo que iba a suceder. ¿A qué se refiere? Se refiere a los que, estando en la plantación, entre ellos se dan alabanzas, se dan honores, ¿no? O sea, se dicen maestros, ¿no? Porque hay unos que logran darse cuenta de las sombras, de cómo es la dinámica
de las imágenes y las palabras que hay en la plantación. Se dan cuenta de esa dinámica, ¿no? O sea, pueden saber qué sigue, ¿no? Porque ya conocen toda la película que les está mostrando, ¿no? Ya conocen todo. Ya saben qué sigue y están viendo qué pueden hacer, ¿no? En otras palabras, está hablando de los pugas, que dicen que son los maestros, ¿no? Acá están los pugas, ¿no? Ellos dicen que son los maestros, que saben lo que... Pero en verdad, ellos no crean ninguna dinámica, sino que la plantación es la que crea la dinámica. Es la plantación, son los que... Ellos no son nada en la plantación. No son nada. Son unos pobres diablos. Pero la plantación crea una dinámica ahí y crea la forma de cómo las figuras, las ideas, las voces van a aparecer. Ellos no crean ningún libreto. Es lo que ellos creen. Ellos creen que están profetizando lo que va a pasar. No, es la plantación que necesita esa programación, ese libreto, esas imágenes para mantenerlos controlados como esclavos de la plantación. Pero aún así ellos se creen maestros. ¿Te das cuenta? Está hablando de los pugas. ¿Qué nos dice? ¿Crees que sentiría el, el píldora negra, ¿no? O también podemos ponerlo para el píldora roja, ¿no? ¿Crees que sentiría aquel nostalgia de estas cosas? ¿No? O sea, el que sale de la plantación, el que logra salir de la caverna, ¿no? ¿Crees que sentiría nostalgia de estas cosas, de ser un púa, de estar en su escuela de estos, ¿no? ¿Crees que sentiría nostalgia de eso? O sea, o que envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre aquellos, ¿no? O sea, que le tenían envidia a estos supuestos maestros, ¿no? O bien, ¿no? O sea, como si fueran los grandes, ¿no? ¿Tú crees que lo vería como gran cosa esto? No, el que ya salió de la plantación, esto no lo ve como gran cosa, ¿no? Esto es una estafa, vendedores de humo, ¿no? Son vendehumos, ¿no? O sea, no lo ven como la gran cosa, ¿no? Pero los que están dentro de la plantación los ven a ellos como avatares, una cosa así, ¿no? Ahora bien, y termina con esto, esta parte, ¿no? Esta diapositiva. O bien, que le ocurriría lo de Homero, es decir, preferiría decididamente ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal o sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo opinable, ¿no? O sea, el mundo de lo opinable, ¿no? Yo opino lo otro, yo opino, en verdad no están opinando sobre lo que la plantación les está colocando, ¿no? O sea, no opinan sobre cosas reales, ¿no? Es opinable, ¿no? Entonces, cuando usa esta frase, ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal, dice teste, es este labrador, ¿no? Es un labrador que no tiene tierra. Eso es. Esa es la frase que usa, ¿no? Y esa es la frase que usa Aquiles cuando Ulises lo visita en el mundo de los muertos. Y él dice esto, ¿no? Prefiero ser un labrador sin campo, o sea, a sueldo, un labrador sin campo, en el mundo de los vivos, que ser un rey, como lo soy, en este mundo de los muertos. O sea, no me siento bien aquí en esta caverna, ¿no? Aquiles está en el infierno y sigue siendo rey. Pero para él ser el rey, ser el maestro, ser el capo en el infierno es igual que nada, porque él sabe cómo es el mundo donde está la luz. Y prefiere ser un labrador sin campo propio en ese mundo de los vivos que está fuera, arriba de la caverna, que ser un rey dentro de la caverna. A eso se refiere la idea. O sea, estos son los maestros, ¿no? Los maestros púas que están dentro de la caverna, ¿no? Y venden humo dentro de la caverna, ¿no? Ese humo que sale de la hoguera, ¿no? Eso es lo que venden, ¿no? El humo que sale de la hoguera con la cual se proyectan todas esas mentiras que te pone la plantación. Bueno, aquí están pues los maestros, ¿no? O sea, tú lo ves, pues, ¿quiénes son estos, no? Entonces, se nota pues que les falta mucho, ¿no? Que yo los veo pues así a simple vista, pues, y son unos evocadores, son tipos pues que en verdad les falta bastante. O sea, ser maestros púa, yo los miro y digo, pero esto no es un maestro púa, pues, esto es un tipito pues que está haciendo teatro, ¿no? Que está teatralizando algo que ni él se lo cree, ¿no? Pero que trata de buscar incautos para sacarles plata. Eso es lo que yo veo. Yo no veo exactamente pues un... O sea, Alain Delon puede ser un maestro, pero él no se pinta como tal, ¿no? Porque no necesita, porque ya es, ¿no?
El que ya es, ¿para qué se pinta, no? Es así. Pero esto fue de aquí, yo digo, estos son maestros de la... Dios mío. Estos... O sea, yo solamente veo una bola de cretinos. Eso es lo que yo veo. Y son cretinos, pues. Y bueno, están dentro de la plantación, ¿no? Tienen su papel en la plantación. Es así. ¿Qué sigue acá? La píldora azul. La píldora de los manginas. Vamos a explicar esto, ¿no? Los Blue Pillar, ¿no? ¿Qué nos dice Platón? Nos dice lo siguiente en su diálogo, ¿no? Ahora, fíjate en esto. Si, vuelto el tal allá abajo, ocupase de nuevo el mismo asiento, ¿no crees que se llenarían los ojos de tinieblas como quien deja súbitamente la luz del sol? O sea, si vuelto el tal allá abajo, o sea, alguien sube, llega a ver el sol, a ver esa luz en la entrada de la caverna y dice, no, 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 que se asusta cuando ve el sol, ¿no? Se asusta cuando escucha parte de esta verdad. Se asusta mucho y, y, y se asusta y trata de bajar otra vez a la caverna, ¿no? O sea, ya no quiere subir más. Trata de y baja otra vez a la caverna, ¿no? Entonces baja y dice, ¿no? Y si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas, ¿no? O sea, con los de la plantación, ¿no? Con los esclavos de la caverna, ¿no? Regresa otra vez opinando acerca de las cosas de ellas, aquellas que por no habérsele asentado todavía los ojos, ve con dificultad, y no sería muy corto el tiempo que necesitara para acostumbrarse, dice. Es así. O sea, tiene que competir de nuevo, tiene que bajar otra vez a la caverna, no quiere salir completamente, apenas ve los primeros destellos de sol, se asusta y baja otra vez. Uf, ¿no? O sea, y ahora baja a su asiento, ¿no? Ocupa el mismo asiento, o sea, no quiere cambiar de asiento, o sea, sigue permaneciendo donde la plantación ha decidido que él esté, no sigue otro camino, sigue el camino de la plantación, ¿no? Y se pone a hablar también con sus amigos sobre las figuras, ¿no? Como si nunca hubiera visto lo que había más allá del sol, porque no quiso subir más. Entonces, eh, tiene que opinar sobre esas sombras, ¿no? Que vio con dificultad cuando, ¿no? Porque vio cosas con dificultad cuando subió. Entonces se acostumbra otra vez a la antigua vida que tenía antes de subir a la entrada de la caverna, ¿no? Ese se imagina, ¿no? El que conoce la verdad, el que está viendo esa luz y decide no, regresar otra vez y colocarse en su mismo asiento de siempre en la plantación y hacer como si no hubiera hecho ese viaje, ¿no? ¿No? Pero hizo ese viaje, no llegó hasta el inicio, pero vio algo, ¿no? Entonces, ¿qué haría frente a ese trayecto de viaje que logró cruzar inacabadamente? ¿Qué diría? Pues nos dice acá, no daría que reír y no se diría de él que por haber subido arriba ha vuelto con los ojos estropeados. O sea, los manquinas, pues le dicen, ¿no? Has vuelto con los ojos estropeados, has estado ahí arriba, ¿no? Con los mitados, ¿no? ¿Qué has hecho ahí, no? Has perdido tu tiempo, ¿no? Y que no vale la pena ni aún de intentar una semejante ascensión, ¿no? O sea, elevarse como un mictao no vale la pena, dice, ¿no? Eso le dicen, ¿no? O sea, ¿qué has hecho ahí siguiendo tu propio camino, ¿no? La plantación te lo da aquí todo, ¿no? Tienes que ser generoso con la plantación. Eso le dicen, ¿no? O sea, entonces él ya no quiere volver a intentar subir. Es el Mangina, ¿no? El Mangina se queda con su píldora azul y ya no quiere volver a subir. Ya no, ya. Se queda en el asiento que siempre ha tenido en la plantación. Y así conformistamente vive y muere. Y dice, ¿no? Y no matarían si encontraban manera de echarle mano y matarle a quien intentara desatarles y hacerle subir. ¿No? O sea, el Mangina, una vez que ha podido subir y ver esa luz
y por susto se ha regresado y se ha puesto en su mismo asiento como si no hubiera pasado nada, ¿no? Va a ser uno de los primeros en defender quedarse en la plantación, quedarse en el sitio que la plantación le ha escogido. No va a querer que nadie lo mueva hacia arriba. Es así, haría lo que sea, pero no permitiría que lo lleven hacia la luz, para que conozca la verdad. ¿No? El Manquina no lo va a hacer. A diferencia del píldora negra y píldora roja, que se los llevan así, agarran, se los llevan y él no hace o sea, se resiste, ¿no? Porque no sabe qué está pasando, ¿no? Pero cuando ya llega ahí, ya no se resiste, cuando ya ve la luz. En cambio, el píldora azul se va a resistir, aun cuando ve la luz. Mientras más luz vea, más se va a resistir. Porque él quiere quedarse en ese sitio, en esa cueva. Ese es el Mangina. Y aquí está el mito, párrafo 517, CD de la República. Y nos dice, en cuanto a la subida del mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si las comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible, no errarás con respecto a mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer, y que solo la divinidad sabe por si acaso está en lo cierto. O sea, es el propio camino, la ascensión del alma. Y dice, en fin, y aquí lo que a mí me parece. En el mundo inteligible, lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien. Pero una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas, que mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla quien quiera proceder sabiamente en su vida privada o pública. Es así. Es ese conocimiento, que es el conocimiento de la filosofía MGTOW. Pues bien, dije, dame también la razón en esto otro. No te extrañes de que los que han llegado a ese punto no quieran ocuparse en asuntos humanos. O sea, se refiere al MGTOW que sabe que sus impuestos pues van al sistema ginocéntrico, a mantener la plantación. Antes bien, sus almas tienden siempre a permanecer en las alturas. Y es natural, creo yo, que así ocurra, al menos si también esto concuerda con la imagen de que se ha hablado. Ese es el MGTOW. ¿Te das cuenta? Se habla del MGTOW justamente ahí. Ahora vamos a ver. Vamos a hablar de los dos despertares. Tienes que despertar de la matriz. Hay dos despertares de la matriz. Y aquí nos dice lo siguiente. Está en el párrafo 518a de la República de Platón. Antes bien, dije, toda persona razonable debe recordar que son dos las maneras y dos las causas por los cuales se ofuscan los ojos. Ofuscar los ojos significa despertar, por la luz, ¿no? Eso es, ofuscar los ojos, despertar. Son dos las maneras y las causas del despertar. Una forma de despertar es cuando pasas de la luz a la tiniebla, y la otra forma de despertar es cuando pasas de la tiniebla a la luz. Y aquí ya vamos a otro punto. Cuando los prisioneros de la caverna suben y van al mundo de arriba y ven la luz del sol, pasan de las tinieblas de la caverna a la luz del mundo exterior. Allí es el primer despertar. Y hay un segundo despertar. Cuando ya hechos MGTOW, en el mundo exterior, bajan a la plantación, a la caverna. Allí, en la caverna, ocurre, en la plantación, en la matriz, dentro de la matriz, ocurre el segundo despertar. Y fuera de la matriz ocurre el primer despertar. Son dos despertares. Es lo que nos dice aquí Platón. 518a, párrafo de la República. Y nos dice, y una vez que haya pensado que también le ocurre lo mismo al alma, no se reirá insensatamente cuando vea alguna que por estar ofuscada no es capaz de discernir los objetos, sino que averiguará si es que, viniendo de una vida más luminosa, está cegada por falta de costumbre, o si al pasar de una ignorancia a una luz mayor, se ha deslumbrado por el exceso de esta. ¿No? Aquí nos dice, ¿no? O sea, nos habla de que le ocurre lo mismo al alma, o sea, que está pensando que esto, de que
Cuando ve alguna que por estar ofuscada, o sea, una persona que ya despertó, pero no es capaz de discernir los objetos, sino que averiguar si es que viniendo de una vida más luminosa está cegada por falta de costumbre por sí, ¿no? O sea, es aquel que va a ve la luz, ve el conocimiento y poco a poco trata de entender los objetos, trata de entender la realidad. O sea, tiene esa curiosidad que lo hace crecer poco a poco, que lo hace formarse, ¿no? Porque es nuevo, es nuevo fuera de la plantación. Ya está fuera de la plantación, es nuevo ahí. Tiene que tiene que aprender a vivir fuera de la plantación, porque toda su vida ha estado adentro. Tiene que aprender cómo es afuera y saber que una vez fuera de la plantación tiene que seguir su propio camino, tiene que conocerse a sí mismo, tiene que entender su libertad, ¿no? ¿No? Bueno, ¿qué nos dice, no? Y así considerará dichosa a la primera alma, de tal manera se conduce y vive, y compadecerá a la otra. O bien, si quiere reírse de ella, esa su risa será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende de la luz. Ahí está. Entonces nos dice eso, ¿no? Ese es el despertar, ¿no? O sea, es dichosa, ¿no? Se conduce, compadecerá a la otra. O bien, ¿no? O bien, si quiere reírse de ella, esa, su risa, será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende de la luz. O sea, él está viendo estas cosas, ¿no? Está viendo al alma que está cegada por falta de costumbre. Está cegada por falta de costumbre. O sea, no. ¿Por qué? Porque no es su costumbre tener tanta luz, en tanto conocimiento, ¿no? O sea, como que se perturba un poco. O sea, eso lo vería de un modo algo gracioso, ¿no? Perturbarse por eso, ¿no? Que recién te enteras que las cosas son así, ¿no? O sea, lo vería así. Recién te enteras que así son las cosas, recién se entera, ¿no? Eh, entonces, eso es pasar de una mayor ignorancia a una luz mayor, o sea, tener más conocimiento, desarrollar más tu conocimiento sobre la filosofía, ¿no? Entonces, al final se deslumbra por esa idea, ¿no? O sea, se deslumbra por eso, ¿no? Por ver no sabía que esto fuera así, ¿no? Como si fuera algo nuevo lo ve, ¿no? Se asombra mucho. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver acá. Aquí habla del primer despertar. 532C. ¿En qué consiste este primer despertar? Y el liberarse de las cadenas, dije yo, y volverse de las sombras hacia las imágenes y el fuego, y ascender desde la caverna hasta el lugar iluminado por el sol, y no poder allí mirar todavía a los animales, ni a las plantas, ni a la luz solar, sino únicamente a los reflejos divinos que se ven en las aguas y en las sombras de seres reales, aunque no ya a las sombras de imágenes proyectadas por otra luz que comparada con el sol es semejante a ellas. O sea, es tanto el sol que está viendo que le destella en los ojos que no puede verlos directamente, pero sí ve las sombras y el reflejo de las aguas y las sombras de los seres reales. Lo ve y poco a poco se acostumbra y ya puede ya mirar de frente ya todas las cosas. Dice, he aquí los efectos que produce todo ese estudio de las ciencias que hemos enumerado, el cual eleva la mejor parte del alma hacia la contemplación del mejor de los seres, del mismo modo que antes elevaba a la parte más perspicaz del cuerpo hacia la contemplación de lo más luminoso que existe en la región material y visible. Ese es el primer despertar, ascender hacia el lugar iluminado y poco a poco absorber la realidad, entender la realidad. ¿Por qué? Porque el destello de luz es muy fuerte. Acostumbrar los ojos al destello de luz que hay en el mundo real, en el mundo que está arriba de la caverna, que está fuera de la plantación. Y poco a poco ya tener tu propia perspectiva. Ese es el primer despertar. Y hay un segundo despertar. Cuando ya, siendo un mito, baja la plantación, baja la caverna. Creo que la plantación es el sistema ginocéntrico. Es ese sistema que nos rodea. Ese sistema que te cobra impuestos, ese sistema que impone leyes absurdas. Ese es el sistema.
y ahí se vive. O sea, todavía no falta los monjes monacales Mito, ¿no? Todavía eso no hay. Pero estamos dentro de una polis, de una sociedad, y esa sociedad está dominada por el ginocentrismo, por la plantación, donde el hombre es desechable. Esa es la sociedad donde estamos ahora viviendo, es donde nos explica de nuestra ciudadanía, nuestro DNI, nuestros impuestos, todo está dominado por esa sociedad. Entonces ahí el segundo despertar es dentro de la plantación. Ahí va a despertar. ¿Qué dice? Porque después de esto les tendrás que hacer bajar de nuevo a la caverna aquella. O sea, ya como una vez despiertos afuera de la plantación, regresan a la plantación, pero en su condición de despiertos, y obligados a ocupar los cargos atañederos a la guerra, y todos cuantos sean propios de jóvenes, para que tampoco en cuanto a la experiencia queden por bajo los demás. Y habrán de ser también probados en estos cargos para ver si se van a mantener firmes cuando se intente arrastrarles en todas direcciones o si se moverán algo. ¿Qué dice? O sea, que se despierta también dentro, el segundo despertar es dentro de la plantación, cuando la plantación ya no tiene poder sobre ti. Tú puedes estar dentro de ese sistema, pero ese sistema no tiene poder sobre ti. Es como cuando Neo despierta dentro de la Matrix y ya lo que hace el agente Smith no le puede hacer daño. Él más bien controla eso. O sea, ahí es el segundo despertar de Neo, dentro de la Matrix. El primer despertar es fuera de la Matrix, cuando está en Sion, en la nave de Sion y todo eso, ¿no? En la nave de Nabucodonosor, ¿no? De esa nave, ¿no? Ahí es el primer. Ahí es cuando despierta por primera vez. Despierta por segunda vez cuando está ya dentro de la Matrix y se da cuenta de que esa Matrix no tiene poder sobre él. Baja a la caverna. Ese es el segundo despertar del mito. Ya una vez en este mundo ginocéntrico, despertar en este mundo y darte cuenta de que esas cosas, el sistema ginocéntrico no tiene poder sobre ti. No va a manejar tu vida, que tú sigues tu propio camino dentro de ese sistema. Y que no vas a torcer tu filosofía mito. Eso es el segundo despertar. Entonces dice, elevando el ojo de su alma, miren de frente a lo que proporciona luz a todos. O sea, él sabe la verdad, sabe de dónde viene la luz. Sabe que todo eso es mentira. O sea el elegido, ¿no? El que ha despertado por segunda vez y está dentro de la plantación, sabe muy bien que todas esas figuras, esa hoguera, es una mentira, sabe bien todo el engaño y camina como si nada por esa plantación, porque él conoce la verdad y sabe de dónde vienen las cosas, de dónde viene el verdadero conocimiento, la verdadera filosofía del hombre libre. Dice, y cuando hayan visto el bien en sí, se servirán de él como modelo durante el resto de su vida. O sea, cuando conozcan la realidad, ¿no? Cuando ya entiendanla, ellos sean hombres libres que siguen su propio camino. Esto va a ser durante el resto de su vida porque ya sabrá cómo funciona la plantación. Está dentro de ese sistema de la plantación y todo, ¿no? Porque han dominado. Pero eso no tiene poder sobre él. Ese es el segundo despertar. Bueno, creo que ya me excedí mucho, ¿no? ¿Qué te pareció el video? Déjanos tus comentarios y voy a colocar las diapositivas en la página de Micto Perú para que lo puedas descargar y repasar y estudiar también por tu parte, ¿no? Nos vemos hasta otra ocasión. Saludos, Micto.